Era finales de junio. El calor húmedo se pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el zumbido constante de los insectos era una música que nunca cesaba. Nuestra misión parecía sencilla: patrullar una región donde se reportaban movimientos sospechosos de grupos armados. Éramos un grupo de 7 hombres endurecidos por años de servicio. El mando nos había desplegado en un claro rodeado por árboles que parecían haber estado ahí desde el inicio de los tiempos. La primera noche fue tranquila, aunque algo nos inquietó. Mientras instalábamos el campamento, uno de los muchachos, Morales, notó algo extraño en un árbol cercano. «Oye, mira esto», dijo, señalando una serie de marcas profundas en la corteza. Me acerqué con cautela. Las marcas parecían hechas por garras, grandes, irregulares, como si algún animal hubiera intentado trepar al árbol con desesperación, pero no eran las marcas de un jaguar o un puma, animales que conocíamos bien. Eran más grandes, más profundas, casi humanas en su distribución. Nadie dijo nada en voz alta, pero todos sentimos una punzada de incomodidad. «Debe ser un oso», aventuró Martínez, el más joven del grupo, tratando de restarle importancia. «En esta zona no hay osos, Martínez», respondí con firmeza, aunque mi propia voz sonaba hueca. Dejamos el asunto ahí, pero las marcas quedaron grabadas en nuestras mentes. La segunda noche fue cuando comenzaron los extraños sucesos. Mientras cenábamos alrededor de una pequeña fogata, escuchamos un ruido en la espesura. No era raro oír animales en la selva, pero este sonido era diferente. Un crujido pesado, como si algo muy grande estuviera moviéndose entre los árboles. Nos quedamos en silencio, los ojos clavados en la oscuridad. Nadie quería ser el primero en hablar, pero el instinto nos decía que algo no estaba bien. «Probablemente un jaguar», susurró Morales, aunque no parecía convencido. Revisamos el perímetro, pero no encontramos nada fuera de lugar. Sin embargo, al volver al campamento, notamos que las marcas en los árboles habían aumentado. Y esta vez, parecían más cercanas al claro donde estábamos acampados. «Esto no me gusta», murmuró Ortega, uno de los veteranos del grupo. «No es normal». Esa noche dormimos con las armas más cerca de lo habitual y la vigilia se hizo más tensa. Yo tomé el último turno antes del amanecer. Recuerdo que el sudor me corría por la frente mientras mantenía la vista fija en la línea de árboles. El aire se sentía más pesado de lo normal, como si algo invisible nos rodeara. De repente, escuché algo, un gruñido bajo, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me levanté de un salto, apuntando mi rifle hacia la espesura, pero no había nada, solo el silencio, un silencio tan absoluto que hasta los insectos parecían haberse callado. La mañana siguiente, todos estábamos al límite. Nadie había dormido bien, y las marcas en los árboles seguían apareciendo, cada vez más cerca. Ortega decidió que debíamos mover el campamento a un lugar más abierto. Nos tomó varias horas empacar y buscar un nuevo sitio, pero finalmente encontramos otro claro, cerca de un arroyo. «Aquí estaremos más seguros», dijo Ortega, aunque su tono carecía de convicción. Pero la seguridad era una ilusión. Esa noche, mientras intentábamos descansar, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Martínez. Corrimos hacia su tienda y lo encontramos temblando, los ojos desorbitados. «Lo vi», gritaba. «Era enorme como un animal, pero no era un animal». Intentamos calmarlo, pero no logramos que nos diera una descripción clara. Solo repetía lo mismo, que algo lo había estado observando desde la oscuridad. Lo que fuera, había dejado su rastro. Las huellas en la tierra eran profundas, como si algo con un peso descomunal hubiera estado rondando el campamento. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Cada noche, las marcas en los árboles se acercaban más, y el sonido de pasos pesados en la espesura se hacía más frecuente. Intentamos rastrear al responsable, pero era como si se desvaneciera en el aire. La selva, que antes parecía una simple extensión de árboles y maleza, ahora se sentía como un laberinto vivo, un lugar que respiraba y nos vigilaba. La tensión nos empezó a dividir. Ortega, siempre calmado, ahora estaba al borde de perder la cabeza. Morales rezaba en voz baja cada noche, mientras Martínez se negaba a salir de su tienda después del atardecer. Yo trataba de mantener la cordura, pero la verdad es que estaba tan asustado como los demás.
Una noche, la situación llegó a un punto crítico. Estábamos sentados alrededor de la fogata cuando escuchamos algo que heló nuestra sangre. Un grito, humano, proveniente de lo profundo de la selva. Ortega se levantó de un salto, rifle en mano. «Tenemos que buscarlo, podría ser uno de los nuestros». «No hay nadie más aquí», respondí. Pero mi voz sonó débil incluso para mí mismo. A pesar de nuestras objeciones, Ortega insistió, y 3 de nosotros lo seguimos hacia la oscuridad. Avanzamos con cuidado, los rifles apuntando hacia donde creíamos haber escuchado el grito. La selva estaba en silencio, como si nos estuviera conteniendo el aliento. De repente, Ortega se detuvo en seco. «¿Ven eso?», susurró señalando hacia adelante. Entre los árboles, a unos 20 metros, vimos una figura. Era alta, más de 2 metros, y tenía un cuerpo desproporcionado, con extremidades largas y delgadas. Sus ojos brillaban con un tono amarillento, reflejando la luz de nuestras linternas. Pero lo peor era su rostro, o la falta de uno. Parecía una máscara de carne, lisa y sin rasgos. «¡Atrás!», gritó Ortega abriendo fuego. El ruido de los disparos resonó en la selva, pero la figura no se movió. Luego, con una velocidad imposible, desapareció entre los árboles, dejando solo un rastro de garras profundas en el suelo. Regresamos al campamento en silencio, nuestras mentes tratando de procesar lo que habíamos visto. Esa noche no hubo descanso, nos turnamos para vigilar, pero nadie tenía esperanzas de que eso sirviera de algo. Cuando llegó el amanecer, decidimos abandonar la misión. No nos importaban las órdenes, sabíamos que quedarnos significaba morir, pero la selva no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Mientras avanzábamos hacia el punto de extracción, algo nos seguía, moviéndose entre los árboles. Podíamos sentir su presencia, como un peso en el aire. De los 7 que llegamos, solo 4 salimos con vida. A día de hoy, no puedo explicar qué era lo que nos acechó en esa selva. No era humano ni animal, y seguramente no pertenecía a este mundo. Lo único que sé es que, a veces, en mis pesadillas todavía veo esas marcas de garras acercándose. Los recuerdos tienen una forma cruel de arraigarse en la mente. A veces, uno cree que puede dejar el pasado atrás, pero hay experiencias que te siguen como una sombra, por más que corras. Mi vida en el ejército estuvo llena de momentos difíciles, pero ninguno tan extraño, ni tan perturbador como lo que ocurrió en la Sierra Madre, en un lago que parecía haber nacido de una pesadilla. Fue en esa etapa de mi vida cuando recibimos la orden de trasladarnos a un destacamento en un punto remoto de la Sierra Madre Oriental. Nuestra misión parecía sencilla: patrullajes rutinarios, asegurarnos de que no hubiera actividades ilícitas en la zona, y asistir a los habitantes de las pequeñas comunidades aisladas. Era trabajo agotador, pero nada fuera de lo común. O eso creíamos. Era finales de octubre, una época en la que la sierra se cubre de neblina por las noches y el frío cala hasta los huesos. Éramos un grupo de 6 soldados, asignados a un pequeño campamento cerca de un lago que los locales llamaban simplemente El Espejo. Decían que nunca debíamos acercarnos a él al caer el sol. Lo consideraban maldito, pero nosotros, acostumbrados a la superstición de las zonas rurales, no les dimos mayor importancia. Una noche, después de un día agotador de patrullajes, nos reunimos junto a la fogata para calentarnos y compartir historias. El sargento, un hombre ya entrado en años, contaba anécdotas de su juventud, cuando de repente, uno de los compañeros que estaba de guardia llegó corriendo, pálido como un cadáver. «Sargento, algo está flotando en el lago», balbuceó, señalando hacia la espesura. La fogata pareció apagarse un poco, como si la misma noche se hubiese hecho más pesada. Nos levantamos de inmediato, armándonos con linternas y nuestros rifles. No era raro encontrar animales muertos en el agua, pero el terror en los ojos del compañero era suficiente para ponernos en alerta. Nos acercamos al lago, avanzando en fila india entre los árboles. La neblina se hacía más densa a medida que nos aproximábamos, y el aire estaba impregnado de un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con algo podrido. Cuando finalmente llegamos a la orilla, lo vimos. Flotando en el centro del lago había un hombre con uniforme militar. La luna llena iluminaba su cuerpo inmóvil, reflejándose en el agua como si fuese una pintura. Su postura era antinatural.
Estaba de espaldas, los brazos extendidos hacia los lados y el rostro hundido en el agua. Su uniforme, aunque desgastado, era inconfundible. Era el nuestro. ¿Quién de nosotros fue al agua?, preguntó uno de mis compañeros, tratando de mantener la calma. Nadie salió del campamento, respondió el sargento con voz firme, pero sus ojos delataban su incertidumbre. Debemos sacarlo. Podría ser uno de los desaparecidos, dije, intentando convencerme de que no había nada extraño en la escena. El sargento asintió, pero nos advirtió que tuviéramos cuidado. Uno de mis compañeros y yo decidimos entrar. El agua estaba helada, y con cada paso sentía que algo invisible me observaba. Cuando llegamos a donde el cuerpo flotaba, algo cambió. El hombre, que hasta entonces parecía inerte, giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si todo rastro de vida hubiera sido arrancado de ellos. Fue ahí cuando el pánico comenzó a brotar en mi interior. «¡Agarra sus brazos!», gritó mi compañero, rompiendo el hechizo momentáneo. Cuando intentamos sujetarlo, el agua pareció tragárselo. En un parpadeo, el cuerpo desapareció. Solo quedaron unas ondas en el agua y una sensación de vacío que me heló el alma. Regresamos a la orilla jadeando, nuestras botas llenas de lodo y nuestras manos temblando. El sargento nos miró, esperando explicaciones, pero ninguno de nosotros podía articular palabra. Solo dijimos lo evidente. El cuerpo había desaparecido. «Esto no es normal», murmuró uno de los compañeros, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Esa noche nadie durmió. El lago que hasta entonces parecía inofensivo se había convertido en un abismo de inquietud. Al día siguiente, al amanecer, decidimos buscar pistas alrededor. Tal vez había alguna explicación lógica, nos repetíamos una y otra vez. Sin embargo, lo que encontramos no hizo más que aumentar nuestra incertidumbre. En la orilla, sobre la arena húmeda, había huellas de botas militares. No eran nuestras. Seguían un patrón irregular, como si quien las dejó hubiese estado tambaleándose. Y justo donde terminaban, había marcas profundas, como si algo pesado hubiese sido arrastrado hacia el agua. El sargento ordenó que nos mantuviéramos alejados del lago, pero a medida que pasaban los días, extraños eventos comenzaron a ocurrir. Ruidos en el bosque que sonaban como pisadas, murmullos que venían del agua y sombras que se movían justo fuera de nuestro alcance visual. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché el crujir de ramas detrás de mí. Giré rápidamente apuntando con mi rifle, pero no había nadie. Sin embargo, sentí algo, una presencia, y luego lo escuché. Una voz grave y débil, como si viniera desde lo más profundo del lago. «¡Ayuda!». A pesar de las advertencias del sargento, decidí no ignorar la voz. Tomé una linterna y avancé hacia la orilla. El lago estaba tranquilo, reflejando el cielo estrellado, pero había algo en él que me provocaba náuseas, una sensación de que no debía estar allí. De repente, vi algo en el agua. Una mano que salía lentamente de la superficie. «¿Quién anda ahí?», pregunté, tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo el leve chapoteo del agua. Cuando di un paso más cerca, la mano desapareció. Y entonces lo vi. Una figura emergió del agua, vestida con el mismo uniforme desgastado del hombre que habíamos visto la primera noche. Su rostro estaba parcialmente descompuesto, con pedazos de piel colgando y ojos que parecían estar llenos de odio. Retrocedí, pero mis pies tropezaron con una raíz, y caí al suelo. La figura avanzaba hacia mí, no caminando, sino deslizándose sobre el agua. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el bosque, y todo se apagó. Me desperté en la enfermería del campamento, rodeado de mis compañeros. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente cerca de la orilla, con marcas de manos en mis brazos, como si alguien hubiera intentado arrastrarme. El sargento, visiblemente afectado, finalmente confesó lo que los locales le habían dicho antes de que llegáramos. Décadas atrás, durante una operación militar, un grupo de soldados había desaparecido en ese lago. Los pocos que sobrevivieron hablaron de algo que habitaba en el agua, algo que tomaba la forma de quienes morían allí. Pero, como siempre, las historias fueron ignoradas, relegadas a simples leyendas. Esa fue nuestra última noche en el campamento. A la mañana siguiente, recibimos órdenes de trasladarnos a otro punto de la sierra. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido, pero sé que ninguno de nosotros lo olvidará.
El lago, el espejo, sigue allí, oculto entre la neblina y los árboles, esperando a su próxima víctima. El servicio me moldeó. Las madrugadas en el cuartel, las caminatas interminables bajo el sol, los disparos que retumbaban en los entrenamientos, todo se convirtió en parte de mi vida. Aprendí a soportar el dolor, a ignorar el cansancio, pero sobre todo, aprendí a confiar en mis compañeros. En el ejército, la lealtad no es opcional. Es lo único que te puede mantener con vida. Nunca olvidaré la misión que nos llevaron a la selva en Chiapas. Nos habían asignado a una operación de reconocimiento y vigilancia en una zona remota, un paraje perdido entre la maleza y la humedad. Desde el principio había algo extraño en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que se sentía como un peso invisible sobre los hombros. La primera vez que lo noté fue cuando el aire se volvió sofocante, incluso para lo que ya estábamos acostumbrados. La humedad en la selva es brutal, pero aquello era diferente, como si el ambiente mismo nos rechazara. Nos alojamos en un campamento improvisado cerca de un claro, y durante los primeros días, nos dedicamos a cavar trincheras para reforzar la posición. Todo era rutina, al menos hasta que los gritos comenzaron. Era de noche. Habíamos terminado de cenar una ración rápida de latas y frijoles cuando lo escuché por primera vez. Un grito agudo, desesperado, que parecía provenir desde el suelo mismo. Al principio pensé que era mi imaginación. Mis compañeros también se quedaron en silencio, intercambiando miradas inquietas. Fue entonces cuando el cabo Román rompió el silencio. ¿Escucharon eso? Todos asentimos. El sargento, un hombre robusto y curtido por años de servicio, trató de calmar la situación. Seguramente es algún animal. En esta zona hay jaguares, y a veces suenan como personas. No se asusten por tonterías. Pero en su voz había algo que lo delataba. No estaba convencido. A pesar de sus palabras, ninguno pudo dormir bien esa noche. Al día siguiente, el sargento nos ordenó seguir cavando las trincheras. El calor era insoportable, y el esfuerzo físico nos tenía al borde del colapso. Mientras hundía la pala en la tierra, no podía sacarme de la cabeza el sonido de aquel grito. Parecía que había salido directamente del subsuelo, como si algo o alguien estuviera atrapado allá abajo. De repente, uno de los muchachos, Joaquín, dejó caer su pala y retrocedió varios pasos. «Allí está de nuevo», exclamó, señalando el agujero que había estado cavando. Nos acercamos y, en efecto, se escuchaba un sonido. Esta vez no era un grito, sino algo más tenue, como un murmullo profundo. Era extraño y perturbador. El sargento se acercó y miró el agujero con detenimiento. Luego se giró hacia nosotros con una expresión que nunca olvidaré. «Caben más profundo. Quiero saber qué es eso». «¿Está seguro, mi sargento?», preguntó Román, visiblemente nervioso. «Es una orden». No nos quedó de otra. Seguimos cavando, aunque cada palada se sentía como una tortura. A medida que avanzábamos, el sonido se hacía más fuerte. Era como si algo en el interior de la tierra estuviera vivo, moviéndose, respirando. La tensión entre nosotros era palpable. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Al caer la noche, el agujero era lo suficientemente profundo como para que dos de nosotros pudiéramos entrar. El sargento nos ordenó descansar y reanudar la excavación al día siguiente. Nadie durmió esa noche. Los ruidos se hicieron más intensos y en algunos momentos parecían palabras, aunque no podíamos entenderlas. Román, que siempre había sido el más bromista del grupo, estaba pálido y callado. Joaquín rezaba en voz baja, y yo no podía evitar pensar que habíamos desenterrado algo que debería haber permanecido enterrado. La madrugada siguiente, mientras el cielo aún estaba oscuro, el sargento decidió entrar al agujero con una linterna. Nos ordenó quedarnos afuera y estar atentos. Lo vimos descender con cautela, iluminando las paredes del hoyo. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, un grito desgarrador nos heló la sangre. El sargento salió corriendo, tropezando con la tierra y jadeando. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro cubierto de sudor. «Tapen eso, ahora mismo», gritó sin dar ninguna explicación. No lo pensamos dos veces. Tomamos las palas y comenzamos a llenar el agujero tan rápido como podíamos. Mientras lo hacíamos, los gritos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más claros.
Parecían voces humanas, muchas voces, todas gritando al unísono desde el interior de la tierra. Algunos de los muchachos comenzaron a llorar, pero nadie se detuvo. La desesperación por sellar ese agujero era más fuerte que el miedo. Cuando terminamos, el sargento nos ordenó abandonar el campamento de inmediato. Recogimos nuestras cosas y nos adentramos en la selva, sin mirar atrás. Caminamos durante horas, hasta que finalmente llegamos a un pequeño pueblo. Allí, el sargento se encerró con el comisario local para hablar en privado. Cuando salió, nos dijo que nuestra misión había terminado y que regresaríamos a la base. Nunca nos explicaron qué era lo que habíamos escuchado, ni por qué el sargento estaba tan aterrorizado. Algunos dijeron que la tierra estaba maldita, que era un antiguo cementerio indígena o algo peor. Otros pensaron que tal vez habíamos encontrado una cueva con gases que nos habían hecho alucinar. Yo no sé qué creer. Lo único que sé es que a veces, en mis sueños, todavía escucho esos gritos, y cada vez que lo hago, me despierto con el corazón acelerado, preguntándome si realmente logramos sellar lo que sea que estaba bajo tierra, o si solo lo dejamos esperando. Desde entonces, nunca volví a ver al sargento. Joaquín dejó el ejército poco después, y Román simplemente desapareció. A veces me pregunto si ellos también siguen escuchando los gritos, si sienten lo mismo que yo cuando recuerdan esa misión maldita. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, pero cuando las desentierras, te das cuenta de que no solo encontraste algo te encontró a ti. Yo llevaba casi una década en el servicio, y aunque la rutina de las misiones ya no me emocionaba como antes, seguía disfrutando del trabajo. Los compañeros de la unidad eran como hermanos. Sabíamos que podíamos contar los unos con los otros. Esa vez éramos 5 en total. El comandante, un hombre recio y pragmático, Ramírez, siempre contando chistes, Torres, el más joven y lleno de energía, Martínez, serio y callado, y yo. Llegamos al pueblo al caer la tarde, y la gente nos recibió con desconfianza. En lugares así, la presencia de militares no siempre es bienvenida. Sin embargo, una anciana nos dio información útil. Había visto luces en la ribera del río durante las últimas noches. Decidimos establecer un campamento cerca del agua, un poco apartados del pueblo. Estábamos acostumbrados a dormir bajo las estrellas, pero ese lugar tenía algo distinto. La ribera era hermosa, pero solitaria. Los árboles formaban una especie de techo natural, y el sonido del agua corriendo tenía un ritmo hipnótico. Esa primera noche fue tranquila. Montamos turnos de guardia, y mientras me tocaba vigilar, sentí una calma extraña. No podía evitar fijarme en cómo la luna reflejaba su luz en el agua, haciendo que pareciera un espejo plateado. Todo cambió la segunda noche. Estaba sentado junto al fuego, repasando mis notas mientras los demás descansaban. El silencio de la selva solo era interrumpido por el sonido del río y los insectos. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, del otro lado de la ribera, apareció una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna, y su cabello largo parecía flotar con el viento. Caminaba despacio, descalza, siguiendo el curso del río. ¿La ves?, preguntó Ramírez a mi lado, rompiendo el silencio. No me había dado cuenta de que también estaba despierto. Asentí, incapaz de apartar la mirada. La mujer seguía caminando, ajena a nuestra presencia. Pero entonces ocurrió algo que nos dejó helados. Se detuvo, se giró hacia nosotros y levantó la mano como si nos saludara. Antes de que pudiéramos reaccionar, dio un paso hacia el río y, sin hacer ruido, se sumergió en el agua. Ramírez y yo corrimos hacia la orilla con las linternas, buscando alguna señal de ella, pero no había nada, ni burbujas ni movimientos. El río estaba tan tranquilo como siempre. «Esto no es normal», murmuró Ramírez visiblemente nervioso. No quise mostrarlo, pero yo sentía lo mismo. Volvimos al campamento sin decir nada. No queríamos alarmar a los demás, pero esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Al día siguiente le contamos al comandante lo que habíamos visto. Martínez, que era el más supersticioso, nos escuchó con atención. «Dicen que por aquí aparece una mujer que se ahogó en el río», comentó en voz baja. «Mi abuelo me contaba que si la ves, es una advertencia. Algo malo va a pasar». Torres se rió intentando aliviar la tensión. «Vamos, no empiecen con cuentos. Seguro era alguien del pueblo. No es raro que la gente camine por aquí, incluso de noche». El comandante decidió ignorar el incidente.
Nos ordenó centrarnos en nuestra misión y continuar con la vigilancia. Pero esa noche, cuando me tocó el turno de guardia, no pude evitar mirar hacia la ribera, esperando volver a verla. Y lo hice. Esta vez estaba más cerca, casi en nuestra orilla. Su vestido seguía inmaculado a pesar de la humedad del ambiente, y su mirada parecía atravesarme. No levantó la mano ni hizo ningún gesto. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, antes de girarse y desaparecer entre los árboles. Dejé el puesto de guardia y desperté a los demás. «Está aquí», la vi otra vez. Todos se levantaron y tomaron sus armas, aunque no había un peligro claro. Nos dividimos en grupos para revisar la zona, pero no encontramos nada. Sin embargo, algo había cambiado. La calma que sentí la primera noche había desaparecido. Ahora el aire se sentía pesado, como si algo invisible nos rodeara. Al amanecer, decidimos explorar río arriba. El comandante quería asegurarse de que no hubiera campamentos enemigos cerca, y la tensión en el grupo era palpable. Caminamos durante horas, siguiendo el curso del río, hasta que llegamos a una curva donde el agua formaba un remanso. Allí encontramos algo que no esperábamos, una pequeña choza abandonada. La estructura estaba hecha de madera vieja y parecía llevar años sin ser usada. Al entrar, el olor a humedad era insoportable. En el suelo había restos de velas derretidas y un altar improvisado con fotos antiguas. En el centro del altar, una imagen de la Virgen María estaba cubierta de manchas oscuras. «Esto no me gusta nada», dijo Martínez cruzándose de brazos. «Aquí hicieron algo raro». Seguimos revisando el lugar y detrás de la choza encontramos un montículo de tierra. Parecía una tumba improvisada, pero no había cruces ni señales que indicaran quién estaba enterrado allí. El comandante ordenó que no tocáramos nada. «Esto no es asunto nuestro, terminemos la misión y salgamos de aquí». Esa noche todo se salió de control. Estábamos reunidos alrededor del fuego cuando escuchamos un grito desgarrador que venía del río. Era una voz femenina, desesperada, que pedía ayuda. Corrimos hacia la orilla con las armas listas, pero no había nadie. Solo el río, oscuro y profundo. De repente, Ramírez gritó. Al girarme, lo vi tirado en el suelo, sujetándose el cuello como si algo invisible lo estuviera ahorcando. Intentamos ayudarlo, pero no podíamos moverlo. Su rostro se puso rojo y luego de repente lo soltaron. Ramírez se quedó jadeando con los ojos llenos de terror. Ella me tocó», logró decir entre lágrimas. El comandante ordenó que recogiéramos todo y nos preparáramos para regresar al pueblo. Mientras desmontábamos el campamento, la temperatura descendió de manera drástica. El frío era insoportable, y una neblina espesa comenzó a cubrir el río. Fue entonces cuando la vimos por última vez. Estaba de pie, a unos metros de nosotros, con el vestido empapado y los ojos llenos de tristeza. Alzó una mano, y su voz resonó en el aire, aunque su boca no se movió. «No debieron venir». Luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando llegamos al pueblo, la anciana que nos había dado información nos miró con lástima. «Ustedes la vieron, ¿verdad?», preguntó. No respondimos, pero ella lo supo. Nos explicó que la mujer era un espíritu que protegía el río y que aparecía para advertir a los extraños de que no profanaran su territorio. Algunos decían que había muerto en la época de la Revolución, tratando de salvar a su hijo de ahogarse. Regresamos a la base unos días después, pero nadie volvió a hablar de lo que ocurrió en el río. Ramírez solicitó su baja poco después, y Martínez dejó de acompañarnos en misiones nocturnas. Yo sigo pensando en ella, especialmente cuando escucho el sonido del agua corriendo. No sé qué era realmente, pero estoy seguro de una cosa: hay lugares en este mundo donde no somos bienvenidos. Nos enviaron a un pequeño asentamiento en la profundidad de la selva. Las órdenes eran claras: patrullar, verificar reportes de actividades extrañas y regresar al campamento base. Nada fuera de lo común. Éramos un equipo de 6 hombres. Cada uno confiaba su vida al otro. Éramos más que compañeros, éramos hermanos. La selva no perdona los errores y, si no te cuidas, te devora. Esa noche, todo parecía normal. El calor húmedo era sofocante, y el ruido de los insectos y las aves nocturnas llenaba el aire. Habíamos establecido nuestro campamento temporal al borde de un río. Mientras algunos montaban guardia, otros descansábamos. Recuerdo que estaba limpiando mi arma cuando apareció uno de los más jóvenes del grupo, apodado Coyote por su agilidad.
Había salido a explorar un poco los alrededores antes de que la oscuridad se adueñara por completo. Regresó corriendo, jadeando y sin aliento, con una mirada que me puso la piel de gallina. Intentamos hablar con él, pero no emitía sonido alguno. Su rostro estaba desencajado, los ojos abiertos de par en par, llenos de puro terror. Solo levantaba una mano temblorosa y señalaba hacia el horizonte, hacia la profundidad de la selva. Algo había pasado allá afuera, algo que lo había quebrado por completo. ¿Qué viste, Coyote? ¡Habla!, gritó nuestro líder, un sargento curtido con años de experiencia. Pero el joven no decía nada, ni una palabra, solo ese gesto desesperado hacia la oscuridad. Fue entonces cuando decidimos formar un pequeño grupo para investigar. No podíamos ignorar la posibilidad de una amenaza real, ya fuera un grupo armado o algún peligro de la selva. Dejamos a 2 hombres en el campamento con el muchacho, mientras los otros 4 nos adentrábamos en la espesura. Llevábamos linternas, armas listas, y un nerviosismo que se sentía en el aire como una nube pesada. La selva de noche es otro mundo. La luz de nuestras linternas apenas atravesaba la densa vegetación, y cada sonido parecía amplificarse, desde el crujir de las ramas bajo nuestros pies hasta el distante grito de algún animal. Caminamos en silencio, atentos a cualquier señal de movimiento. ¿Qué crees que vio Coyote?, preguntó uno de los muchachos, su voz baja pero tensa. Probablemente un jaguar o algo así, respondió otro, tratando de sonar seguro, aunque su tono lo delataba. ¿Y por eso se quedó mudo? No lo creo. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro donde el aire olía extraño, como a tierra mojada mezclada con algo metálico. Allí, a la luz de nuestras linternas, encontramos algo que no puedo olvidar. Había una pequeña figura hecha de ramas y huesos, cuidadosamente amarrada con lianas. Parecía una especie de altar, pero lo más perturbador era que sobre él había una máscara tallada en madera, grotesca y aterradora, con ojos que parecían seguirte. Uno de los hombres, chaparro, se acercó y tocó la máscara. Lo recuerdo porque en ese momento un viento frío, imposible en esa región, cruzó el claro. Todos sentimos el cambio. No era normal, era como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. «Vámonos de aquí», dijo el sargento, rompiendo el silencio. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, algo en la selva rugió. No era un jaguar, no era un animal que yo conociera. Era un sonido profundo, inhumano, como un lamento distorsionado. Apagamos las linternas de inmediato, quedándonos inmóviles, tratando de no respirar. El sonido se acercaba, lento pero constante, rompiendo ramas y hojas a su paso. Me aferré a mi arma con todas mis fuerzas, esperando ver algo que nunca apareció. Solo el ruido, rodeándonos, como si algo invisible jugara con nosotros. El sargento nos hizo una seña para retroceder. Lo hicimos, moviéndonos tan rápido como nos permitía el miedo y la espesura de la selva. Cuando por fin llegamos al campamento, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Coyote ya no estaba. Los 2 hombres que dejamos con él tampoco. Solo encontramos sus rifles tirados y el rastro de una pelea. Había sangre en el suelo, pero ni un solo cuerpo. Pasaron las horas, y la desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos usar la radio para pedir refuerzos, pero solo había estática. Encendimos un fuego, más por la necesidad de sentirnos seguros que por cualquier otra cosa. Nos quedamos allí, con los ojos bien abiertos hasta que el amanecer comenzó a iluminar la selva. Cuando la luz del día llegó, encontramos algo que no habíamos visto durante la noche. A pocos metros de nuestro campamento, tallado en el tronco de un árbol, estaba la misma figura que habíamos visto en el claro, la misma máscara con los mismos ojos vacíos que parecían observarnos. El sargento decidió que era momento de retirarnos. No podíamos quedarnos allí más tiempo. Comenzamos a caminar de vuelta hacia la base, en completo silencio, con la sensación constante de ser vigilados. Al final regresamos a salvo, pero no todos. A los 2 hombres y a Coyote nunca los volvimos a ver. Nadie en la base creyó nuestra historia. Dijeron que probablemente los habían atrapado contrabandistas o narcotraficantes. Pero nosotros sabemos la verdad. Lo vimos, lo sentimos. Desde entonces no he vuelto a pisar la selva. Pero a veces, en las noches, cuando cierro los ojos, escucho ese rugido y recuerdo la mirada de Coyote señalando hacia el horizonte. Nunca sabré qué fue lo que vio exactamente,
Pero sí sé una cosa. La selva tiene secretos que es mejor no descubrir. Patrullaje y reconocimiento en una zona que los altos mandos consideraban estratégica. Decían que había reportes de actividades ilícitas, pero la verdad es que nadie nos daba detalles claros. Yo llevaba más de 10 años en la milicia para ese entonces, y con el tiempo, aprendes a no cuestionar. Cuando el helicóptero nos dejó en medio de esa densa vegetación, lo único que escuchamos fue el sonido del rotor alejándose, como si nos dejara a nuestra suerte. Éramos 6, cada uno con su mochila cargada de raciones, municiones y herramientas básicas para sobrevivir una semana en la selva. Había quienes hablaban de esa zona como un lugar maldito, pero en el ejército esas historias suelen contarse más por entretenimiento que por convicción. O al menos eso pensaba entonces. La misión era sencilla: recorrer los senderos señalados en un mapa viejo y asegurar que todo estuviera bajo control. Al caer la primera noche, montamos un campamento improvisado cerca de un riachuelo. El sargento, un hombre curtido por años de servicio, nos hizo una advertencia. No se alejen del grupo. La selva no perdona a los distraídos. Rápidamente me di cuenta de que ese lugar tenía algo extraño. No era el calor ni los insectos, que eran de esperarse, sino la atmósfera. Había una calma que no se sentía natural, como si el lugar estuviera en espera de algo. Fue al tercer día cuando lo encontramos. Íbamos avanzando por un camino poco transitado, abriéndonos paso entre las ramas y hojas con machetes, cuando el soldado más joven del grupo señaló algo en el suelo. Era una figura de barro, pequeña, como de unos 20 centímetros de alto. Parecía un hombre, pero estaba deformado, con los brazos largos y un rostro que no era exactamente humano. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los compañeros deteniéndose para observarla. Una figura, ¿no? Seguro la dejó algún campesino, respondió el sargento, pero su voz no sonaba segura. El barro parecía fresco, húmedo aún, como si alguien lo hubiera moldeado hacía poco. Uno de los muchachos, un tipo bromista que siempre hacía comentarios para aligerar el ambiente, dijo: «Parece que nos dejaron un recuerdo, tal vez para que no nos perdamos». Nos reímos, pero la risa duró poco. De alguna manera ninguno de nosotros quería tocar la figura. Decidimos dejarla ahí y seguir avanzando. Esa noche fue la primera vez que escuché algo raro. Estábamos todos alrededor del fuego, repasando el mapa y organizando la ruta del día siguiente. Uno de los compañeros, al que llamábamos el Flaco por su complexión delgada, se levantó de repente. ¿Alguien más oyó eso? ¿Oír qué?, preguntó el sargento frunciendo el ceño. No sé, como pasos, pero no de personas, más como si algo estuviera arrastrándose. Todos nos quedamos en silencio, escuchando. Solo se oía el sonido de los insectos y el crepitar del fuego. Debes estar cansado, Flaco. Descansa. El sargento dio por terminado el tema, pero el Flaco no parecía convencido. Esa madrugada tuve el primer sueño extraño. Estaba en la misma selva, pero todo era más oscuro, como si el sol nunca hubiera salido. Caminaba entre los árboles y de repente veía la figura de barro, pero esta vez era más grande, como si hubiera crecido. Sus ojos, que antes parecían simples marcas en la arcilla, ahora brillaban. Me desperté sudando frío y con una sensación de peso en el pecho. A la mañana siguiente, mientras recogíamos el campamento, noté que todos estaban callados. Algo en el ambiente nos tenía inquietos, aunque nadie quería admitirlo. No fue hasta que comenzamos a caminar que el Flaco volvió a señalar algo. «Miren eso». Era otra figura de barro, igual a la primera, pero esta vez estaba justo en medio del sendero que habíamos trazado. «Eso no puede ser posible». La voz del sargento sonó más baja de lo usual. «¿Cómo que no? Tal vez alguien nos está siguiendo», dije, intentando sonar lógico, aunque por dentro sentía cómo se me helaba la sangre. Pero había algo extraño en esa figura. No solo estaba más detallada que la primera, sino que parecía estar en una posición diferente, como si estuviera observándonos. El bromista del grupo intentó romper la tensión. «Seguro es un bromista. Tal vez algún campesino aburrido». El sargento no respondió. Ordenó que siguiéramos avanzando, pero la inquietud en el grupo era palpable. Conforme pasaron las horas, noté que todo se sentía más pesado. El aire era más denso, el calor insoportable,
y cada tanto sentíamos que alguien nos observaba desde el bosque. Esa noche, mientras intentábamos descansar, ocurrió lo que terminó por quebrar nuestra cordura. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando el grito nos despertó. Era uno de los compañeros, el más joven. Estaba parado frente al fuego, mirando hacia el bosque. «Está ahí», lo vi moverse. Todos nos levantamos apuntando nuestras armas hacia la oscuridad, pero no había nada. «Tranquilo, hombre, no hay nada», intentó calmarlo el sargento. Lo juro, era la figura de barro, pero se estaba moviendo. Nadie quiso decirlo, pero todos lo habíamos pensado. ¿Cómo era posible que esa figura estuviera aquí? ¿Y si realmente se estaba moviendo? ¿Qué significaba eso? El sargento decidió que debíamos mantenernos en alerta el resto de la noche, pero ninguno pudo dormir. Cada sombra parecía esconder algo, y el sonido del bosque, antes reconfortante, ahora parecía amenazador. Al amanecer, encontramos algo que terminó por sellar nuestro destino. Cerca del campamento, justo donde el joven había señalado, estaba otra figura de barro. Pero esta era diferente. Tenía algo en las manos, un pedazo de tela, una tela que reconocimos como parte del uniforme de uno de los nuestros. A partir de ese momento, todo se salió de control. Uno de los compañeros insistió en que debíamos regresar de inmediato, pero el sargento, siempre estricto con las órdenes, dijo que no podíamos abandonar la misión sin autorización. Fue en el 5.º día cuando desapareció el primero. Estábamos caminando en fila, como siempre, cuando nos dimos cuenta de que faltaba uno. «¿Dónde está el flaco?», pregunté mirando hacia atrás. Todos nos detuvimos y comenzamos a buscarlo, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. No había rastros, ni un solo sonido. Solo encontramos su machete, tirado junto a otra figura de barro. Esta era más grande que las anteriores, y cuando la vi de cerca, sentí que la sangre me abandonaba. Tenía la forma del flaco. El sargento trató de mantenernos unidos, pero era evidente que algo nos estaba cazando. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos pasos. No eran pasos normales, eran pesados, como si algo muy grande estuviera acercándose. Cuando salimos de las tiendas, lo vimos. La figura de barro, ahora de tamaño humano, estaba a unos metros de nosotros, y se movía. No sé cómo explicar lo que pasó después. Solo recuerdo los gritos, los disparos y el caos. Uno por uno, fuimos cayendo. Algunos simplemente desaparecieron, y otros fueron atrapados por esa cosa. Al final, solo yo logré salir de esa selva. Nunca volví a ser el mismo. Y aunque he intentado olvidarlo, sé que ese lugar sigue ahí, esperando. Y sé que el hombre de barro sigue creciendo. Cuando todo terminó, pensé que nunca volvería a hablar de lo ocurrido. Pero el peso de ese silencio me consume día a día, y ahora siento que, si no lo saco de mi pecho, jamás encontraré paz. Soy un hombre sencillo, nacido en un pequeño pueblo de Veracruz. Mi infancia estuvo marcada por el trabajo en el campo y las historias que los ancianos contaban junto a la fogata. Historias de duendes, nahuales y sombras que devoraban hombres. Crecí escuchando esas leyendas, pero nunca les di importancia. Uno se vuelve práctico cuando la vida exige más sudor que imaginación. Era la temporada de lluvias y los caminos estaban hechos lodo. Nuestro escuadrón, compuesto por un grupo reducido de 7 soldados, había recibido la orden de patrullar una zona montañosa donde se reportaba actividad delictiva. Los habitantes del lugar habían dejado de cosechar sus tierras. Decían que el bosque estaba maldito. Algunos hablaban de rituales extraños, otros de sombras que se movían entre los árboles. Nosotros, como militares, no teníamos tiempo para cuentos. Montamos un campamento cerca de un claro, a unos metros de un río cuyas aguas parecían negras bajo el cielo nublado. El ambiente era sofocante, y un olor extraño, como a madera quemada, impregnaba el aire desde que llegamos. No le dimos importancia. Al caer la noche, la selva se convirtió en un mar de sonidos. Grillos, ranas y algo más. Un eco lejano que no lograba identificar. Esa primera noche, mientras descansábamos, una lluvia de ceniza comenzó a caer sin aviso. No era común que cayera ceniza en esa región. No había volcanes cercanos ni incendios forestales. Al principio pensamos que era polvo, pero el tacto era diferente, más fino, casi sedoso, y tenía un olor metálico. «Es raro», murmuró Reyes, uno de los compañeros más experimentados.
mientras observaba las partículas que se acumulaban en su palma. Nunca había visto algo así. Seguramente es contaminación, respondí para tranquilizarlo, aunque en el fondo también estaba inquieto. La ceniza continuó cayendo durante horas, cubriendo nuestras mochilas, carpas y el suelo del campamento. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Todo empezó con Lyra, uno de los soldados más jóvenes del escuadrón. Esa madrugada lo encontramos fuera de su tienda, de pie bajo la lluvia de cenizas, mirando fijamente hacia la espesura. «¿Qué haces aquí?», le preguntó Reyes, mientras lo agarraba por el hombro. Lyra giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vidriosos, parecían mirar a través de nosotros. «Están ahí», susurró. «Nos están observando». «¿Quiénes?», le pregunté tratando de mantener la calma. Lyra señaló hacia los árboles, pero no había nada. Solo sombras y el vaivén de las hojas movidas por el viento. Intentamos llevarlo de vuelta a su tienda, pero se resistió. «¿No entienden? Si cierran los ojos, vendrán por ustedes». Esa frase se quedó grabada en mi mente como un eco maligno. Aquella noche, ninguno de nosotros durmió bien. Escuchábamos ruidos extraños en el bosque, pasos que parecían rodearnos, aunque las linternas no revelaban nada. A la mañana siguiente, Lyra no estaba. Su tienda estaba intacta, pero su rifle y mochilas seguían ahí, como si simplemente hubiera desaparecido. Nos dividimos para buscarlo en un radio cercano al campamento. Mientras caminaba sentí que el bosque era más oscuro de lo normal, como si la luz del sol no pudiera atravesar las copas de los árboles. Entonces lo vi. Lyra estaba de pie junto a un árbol enorme, con la mirada perdida y las manos llenas de ceniza. Cuando me acerqué, noté que murmuraba algo en voz baja, un idioma que no reconocí. «Lyra», grité, pero él no reaccionó. Cuando intenté tocarlo, giró bruscamente y vi que tenía los ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Retrocedí instintivamente, pero antes de que pudiera hacer algo, Lyra se desvaneció frente a mis ojos, como si se deshiciera en polvo. Volví al campamento corriendo, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando les conté lo ocurrido, algunos compañeros me miraron con incredulidad, pero Reyes sabía que no estaba mintiendo. «Esto no es normal», dijo ajustando su rifle. «Algo está mal en este lugar». Esa noche, más de nosotros comenzaron a experimentar cosas extrañas. Mientras hacíamos guardia, escuchamos susurros provenientes del bosque, voces que imitaban a nuestros compañeros. A veces era la voz de Lyra, otras veces la de nuestros propios familiares. Nadie se atrevía a moverse. El clima también cambió drásticamente. La lluvia de ceniza se intensificó y el olor a quemado era tan fuerte que algunos vomitaron. Fue en ese momento cuando empezamos a verlas, figuras oscuras, humanoides que se movían entre los árboles. No tenían rostro, pero sus formas eran inconfundiblemente humanas. «No dispares», ordené, cuando uno de los soldados apuntó hacia ellas. Las figuras parecían observarnos, pero no se acercaban. Sin embargo, sentíamos su presencia, como si algo frío nos atravesara el pecho. Después de 3 días en ese infierno, decidimos que era hora de abandonar el lugar. Sin embargo, cada intento de salir del bosque era inútil. El GPS no funcionaba y los caminos parecían cambiar de lugar. Era como si la selva misma nos estuviera reteniendo. Reyes fue el siguiente en desaparecer. Una noche, mientras todos dormíamos, se levantó sin decir una palabra y caminó hacia la oscuridad. Cuando despertamos, solo encontramos sus huellas que se perdían entre los árboles. Para el 4.º día quedábamos solo 3. La ceniza ya no era una simple molestia. Ahora ardía al contacto con la piel, dejando marcas negras. Mis compañeros estaban al borde de la locura y yo no estaba mucho mejor. Esa última noche los vimos claramente. Las figuras oscuras rodearon el campamento. Sus formas ahora más definidas, más humanas. No hablaban, pero sentíamos su intención, su hambre. «No vamos a salir vivos de aquí», dijo uno de mis compañeros con lágrimas en los ojos. Yo no respondí. Mi mente solo tenía un objetivo: sobrevivir. Cuando amaneció, la ceniza dejó de caer. Aproveché el momento para correr. No me detuve ni una vez, incluso cuando escuchaba los gritos de mis compañeros detrás de mí. No sé cómo, pero encontré el camino de regreso al poblado. Cuando llegué, cubierto de sudor y ceniza, los habitantes me miraron con una mezcla de miedo y lástima.
Una anciana se acercó y me dijo: «El bosque los reclama a veces. Ustedes nunca debieron estar ahí. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que enfrentamos en esa selva. Las autoridades declararon a mis compañeros como desaparecidos en acción, pero yo sé la verdad. Ellos están ahí, atrapados en ese infierno de cenizas junto a esas cosas. Y cada vez que cierro los ojos, siento que ellas me observan, esperando el momento de reclamarme. Soy un teniente de infantería. No doy mi nombre real porque, después de lo que viví, siento que me borré a mí mismo. Escribo esto para no perder la cordura, para darle forma a algo que no entiendo. Todo empezó en el sureste mexicano, en un lugar conocido como el Lago del Ojo, un sitio tan remoto que ni en los mapas figura claramente. Algunos decían que era un paraíso escondido. Para nosotros, se convirtió en un infierno. Patrullar y asegurar la zona. Había rumores de grupos armados moviéndose por la selva y el lago era un punto estratégico. Éramos un grupo de 8 hombres, todos curtidos, todos acostumbrados a largas jornadas en el calor húmedo, al zumbido constante de los mosquitos y al eco de los machetes cortando la maleza. En aquel momento, no tenía motivos para dudar de nuestra fortaleza. Si alguien hubiera predicho lo que iba a pasar, lo habría tomado a risa. Recuerdo el día que llegamos. Nos adentramos en la selva desde temprano caminando por horas hasta que el calor parecía derretir los huesos. Finalmente vimos el agua. El Lago del Ojo no era muy grande, pero su belleza era hipnótica. El agua era tan cristalina que parecía un espejo, rodeada de ceibas enormes y vegetación que se apretaba en cada rincón. Desde el primer momento algo en ese lugar me incomodó. Había un silencio extraño, como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. Instalamos el campamento cerca de la orilla. Fue un día tranquilo. Uno de los soldados, al que apodábamos Rojas, se ofreció para cocinar algo. Bromeábamos mientras comíamos latas de ración militar calentadas a medias. El ambiente era relajado, pero esa noche algo cambió. Esa fue la primera vez que lo vimos. Era pasada la medianoche. Yo estaba de guardia junto a Morales, otro de mis hombres. Estábamos sentados frente al lago, con los rifles sobre las rodillas, hablando de cualquier cosa para mantenernos despiertos. Fue entonces cuando noté algo en el agua. Era un reflejo extraño, como si algo brillara desde el fondo. Al principio pensé que era una roca o un pez grande, pero luego emergió. Lo vi claramente. Era un ojo gigantesco, del tamaño de una rueda de camioneta. Estaba justo bajo la superficie, perfectamente redondo, y parecía mirarnos. La pupila era negra como la noche, rodeada de un iris dorado que casi brillaba en la penumbra. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Estás viendo eso?, le pregunté a Morales. Su rostro se puso blanco. No dijo nada, solo asintió, apretando el rifle como si eso pudiera protegerlo. El ojo no se movía, solo nos observaba. Luego, de la misma manera que apareció, desapareció. El agua volvió a ser cristalina, como si nada hubiera pasado. Cuando regresamos al campamento, los demás notaron nuestras caras. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? ¿Que habíamos visto un ojo en el agua? Nos habrían llamado locos. Al día siguiente intentamos actuar con normalidad. Seguimos patrullando, revisando la zona, pero la sensación de que algo nos observaba no nos abandonó. A veces, sentía como si una sombra se moviera bajo el agua, demasiado grande para ser un pez. Rojas también lo notó. «Algo no está bien aquí, mi teniente», me dijo una tarde mientras revisábamos las provisiones. «Ese lago no me gusta. Siento que algo nos está viendo». No supe qué responder. En el fondo compartía su miedo, pero no podía permitirme mostrarlo. Era el líder. Si me quebraba, todos lo harían. Las cosas empeoraron esa noche. Estábamos descansando, intentando dormir bajo el cielo estrellado. De repente un grito desgarrador nos despertó a todos. Era Cárdenas, el más joven del grupo. Salimos corriendo hacia su tienda de campaña. Lo encontramos temblando, con los ojos desorbitados apuntando hacia el lago. «Está ahí», gritaba. «Está ahí, me está mirando». No vimos nada, solo el agua tranquila bajo la luz de la luna. Tratamos de calmarlo, pero no dejaba de balbucear cosas sin sentido. Decía que había visto el ojo de nuevo, más cerca esta vez. Lo atribuía al estrés, pero en el fondo sabía que había algo más. Esa noche nadie durmió. Algunos juraron escuchar ruidos extraños, como susurros provenientes del agua.
aunque yo no escuché nada. Lo único que recuerdo es el peso abrumador del silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Al tercer día, las cosas se salieron de control. Estábamos revisando el perímetro cuando Guzmán, uno de los más experimentados, desapareció. Se adelantó un poco para explorar un sendero y nunca volvió. Lo buscamos por horas gritando su nombre, disparando al aire para que escuchara. Nada. Finalmente llegamos a la orilla del lago. Allí encontramos su rifle, tirado en el barro. Había marcas en el suelo, como si lo hubieran arrastrado al agua, pero no había huellas humanas ni rastros de animales, solo esas marcas, y luego, nada. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Era un sonido profundo, como un gruñido que parecía venir desde el fondo del lago. Todos nos quedamos congelados. Rojas, con el rostro desencajado, dio un paso atrás y murmuró: «No es humano. Esto no es humano». De repente, el agua comenzó a agitarse. No vimos el ojo esta vez, pero algo estaba allí, moviéndose bajo la superficie. Algo grande. Esa noche decidimos mantener una guardia más estricta. Nos turnamos para vigilar el campamento mientras los demás intentaban descansar, pero no sirvió de nada. Uno por uno, empezamos a escuchar cosas. Pasos que no eran nuestros, ramas rompiéndose en la selva, susurros en un idioma que no reconocíamos. A medianoche el lago se iluminó. No sé cómo describirlo. Era como si una luz dorada emanara desde el fondo, bañando todo con un brillo antinatural. Y allí, en el centro de esa luz, apareció el ojo. Esta vez estaba completamente fuera del agua, como si una criatura gigantesca hubiera emergido a medias para observarnos. No era solo un ojo, era un ser. Pero no puedo describirlo completamente porque mi mente se rehúsa a recordar. Todo lo que sé es que nos miró. Y en ese momento, sentí que estaba viendo algo que no debía existir, algo que desafiaba toda lógica. Rojas perdió el control, gritó, disparando su rifle hacia el lago. Las balas no hicieron nada. La criatura no se movió, no retrocedió, solo nos observó. Luego, lentamente, se hundió de nuevo en el agua. A la mañana siguiente, no éramos los mismos. Guzmán seguía desaparecido. Cárdenas estaba catatónico. Rojas insistía en que debíamos abandonar el lugar. «No podemos quedarnos aquí, mi teniente», me dijo. «Esto no es normal. Nos va a matar a todos». Pero la misión era clara. No podíamos irnos sin órdenes. Aunque en ese momento, una parte de mí deseaba hacerlo. El miedo había echado raíces en todos nosotros. Esa tarde encontramos algo que nos dejó sin aliento. Cerca del lago, bajo una ceiba enorme, había una especie de altar. Estaba cubierto de símbolos tallados en la piedra, dibujos que parecían ojos, cientos de ojos, todos mirando en diferentes direcciones. Había huesos también, animales y humanos. Fue ahí cuando entendimos que el lago del ojo no era un lugar común, era un lugar maldito. Esa noche la criatura regresó, pero esta vez no vino sola. Desde el agua emergieron formas humanoides, figuras hechas de sombra y agua que se arrastraban hacia el campamento. Los gritos empezaron, disparos, caos. No recuerdo cómo escapé. Todo lo que sé es que cuando el sol salió, yo era el único que quedaba. Mis hombres habían desaparecido, tragados por el lago o por esas cosas que vinieron con él. Nunca encontré sus cuerpos, nunca supe qué era esa criatura. Pero sé una cosa, el lago del ojo no es un lugar para humanos. Es algo más antiguo, algo que no deberíamos haber perturbado. Ahora cada vez que cierro los ojos veo el suyo. Y sé que algún día vendrá por mí también. Era mi segunda misión en esa región. El calor y la humedad eran insoportables, y las noches parecían tragarse cualquier indicio de vida, salvo por el coro constante de grillos y ranas. Habíamos montado un campamento en una planicie elevada, rodeada de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Éramos un equipo reducido, apenas 7 hombres. Nuestra misión: patrullar la zona en busca de grupos armados que, según los informes, usaban esos senderos para moverse sin ser detectados. La rutina era siempre la misma: marchar durante el día, inspeccionar posibles escondites y volver al campamento al caer la noche. Parecía sencillo, pero algo en ese lugar hacía que la piel se te pusiera de gallina. No sé si era el silencio que caía de repente entre los árboles, o la sensación constante de que alguien nos observaba, como si los mismos cerros estuvieran vivos y atentos. El primer día transcurrió sin problemas.
si es que puedes llamar sin problemas, a cargar 20 kilos de equipo bajo un sol abrasador. Esa noche, mientras terminábamos de cenar, un compañero comentó algo que hizo que todos nos detuviéramos. ¿Vieron esa tienda?, preguntó señalando hacia una de las carpas. Yo levanté la vista y seguí su mirada. La lona de la tienda parecía moverse como si una ráfaga de viento la agitara, pero no había viento, ni una brisa. El aire era denso y pegajoso. Seguro es un animal, dije, tratando de sonar despreocupado. Pero algo en mi interior me dijo que no era así. Esa noche me tocaba la primera guardia. Mientras los demás dormían, me senté junto al fuego con el fusil en las rodillas, intentando mantener los ojos abiertos. El campamento estaba en silencio, solo el crujido de la leña acompañaba mis pensamientos. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido sutil, como un roce, proveniente de la tienda que había señalado mi compañero. Giré la cabeza y miré fijamente. La lona se movía de nuevo, como si algo o alguien estuviera dentro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, apuntando con la linterna. No hubo respuesta. Me acerqué con cuidado, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Levanté el borde de la lona con la punta del fusil y alumbré el interior. Vacío. Absolutamente vacío. La tienda estaba tan desordenada como cuando la montamos. Pero no había señales de vida. Me dije a mí mismo que debía ser algún animal, y regresé al fuego. Aunque la sensación de que algo no estaba bien no me dejó en toda la noche. Al día siguiente, durante la marcha, noté que varios de mis compañeros estaban inquietos. Uno de ellos, un soldado que llevaba más tiempo en el ejército que yo, finalmente habló. Esto no es normal. Anoche sentí como si alguien me estuviera viendo. No sé cómo explicarlo, pero se detuvo buscando las palabras correctas. Es como si este lugar nos rechazara. Otro compañero se rió, pero su risa sonó forzada. ¿Qué dices? ¿Que los árboles están enojados? Bromeó. Ríete si quieres, pero hay algo raro aquí. Te lo digo yo, que crecí en el monte. Este lugar está cargado. No respondí, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, el movimiento en la tienda volvió a ocurrir, y esta vez no fui el único que lo vio. 2 compañeros, que estaban de guardia, despertaron al resto del equipo. Según ellos, la lona de la tienda se había inflado, como si alguien estuviera respirando dentro. Pero, al igual que la primera vez, no había nadie. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar. Durante las noches siguientes, escuchábamos pasos alrededor del campamento, aunque no encontrábamos ninguna huella al día siguiente. Objetos desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Un cuchillo que había dejado en mi mochila apareció enterrado en el suelo, junto a la tienda maldita. El miedo empezó a filtrarse en todos nosotros, aunque nadie lo admitía abiertamente. Fue al 5.º día cuando todo se salió de control. Esa noche, después de una jornada agotadora, caímos rendidos en nuestras tiendas. El calor era sofocante, pero el cansancio nos venció. No sé cuánto tiempo dormí antes de despertar abruptamente. Al principio, no supe por qué, pero luego lo escuché. El sonido de alguien caminando entre las tiendas. Pensé que sería alguno de mis compañeros, pero al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Había una figura parada frente a la tienda maldita. Era alta, y su silueta se recortaba contra la luz tenue del fuego, que apenas seguía ardiendo. Lo más extraño era que no se movía, solo estaba ahí, como si estuviera vigilándonos. Saqué mi arma y me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz firme. La figura no respondió. Di un paso más y levanté la linterna, pero en el instante en que la luz tocó el lugar, la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedó fue un frío insoportable, que me hizo temblar a pesar del calor. Desperté a los demás, y aunque algunos trataron de restarle importancia, era evidente que todos estaban asustados. Esa noche nadie durmió. Nos sentamos en círculo alrededor del fuego, con las armas listas, mientras las sombras parecían alargarse a nuestro alrededor. Al amanecer decidimos desmontar el campamento y movernos a otro lugar, pero el malestar nos siguió. Uno de los compañeros, el más joven, empezó a hablar solo, como si alguien estuviera susurrándole al oído. Otro juró que había visto un rostro deformado mirándolo desde entre los árboles. Lo peor llegó al día siguiente, cuando el soldado más experimentado desapareció durante la marcha.
Lo buscamos durante horas, gritando su nombre hasta quedar afónicos. Finalmente, lo encontramos al borde de un barranco, mirando hacia el vacío. Cuando lo alcanzamos, estaba pálido y temblaba como una hoja. «Está aquí», murmuró con los ojos desorbitados. «Está aquí con nosotros». No quiso decir nada más, y esa noche no se despegó de su arma. Todos sabíamos que se refería a lo que fuera que habitaba esa tienda maldita. Algo que no podíamos ver, pero que estaba con nosotros desde el primer día. Cuando finalmente nos ordenaron regresar a la base, sentí un alivio indescriptible. Sin embargo, el horror no terminó ahí. Días después, mientras organizábamos el equipo, descubrimos algo que me heló la sangre. Dentro de una de las mochilas encontramos una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a un grupo de soldados, de uniforme, frente a una tienda de campaña idéntica a la nuestra. Todos los rostros estaban tachados con una línea negra, excepto uno, el mismo rostro que varios de nosotros juramos haber visto entre las sombras de la jungla. Esa fue mi última misión en Chiapas. A veces, todavía sueño con esa tienda, con la lona que se movía por sí sola, y con la figura que nos vigilaba en la oscuridad. Pero lo peor no es el recuerdo, sino la certeza de que lo que sea que estuviera ahí sigue esperando, en algún rincón de esa selva que parece no tener fin. El ejército me dio estructura, disciplina y un propósito. En los primeros años todo parecía simple: seguir órdenes, completar misiones y regresar a la base. Pero con el tiempo, aprendí que no todo en el mundo seguía las reglas de los manuales. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, cosas que las balas no pueden detener. Nos habían desplegado para investigar reportes de actividad criminal cerca de una comunidad rural. Decían que un grupo de contrabandistas estaba utilizando la zona para mover mercancía. Pero la verdad es que los habitantes tenían miedo de algo más, algo que no mencionaban directamente pero que se podía leer en sus ojos. Algo que nos encontraríamos más pronto de lo que imaginábamos. Era el comienzo de la temporada de lluvias. La humedad era tan densa que sentías que el aire te aplastaba el pecho. Nuestro grupo era pequeño, 6 hombres en total. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un río, un punto estratégico para vigilar la zona. La noche estaba oscura, sin luna, y el sonido de los insectos llenaba el aire. Yo estaba en mi turno de guardia cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. A unos metros de la periferia del campamento, entre las sombras de los árboles, había algo que no debería estar ahí. 2 ojos amarillos brillaban en la oscuridad, observándome. No emitían ningún ruido, ni siquiera el crujido de una rama bajo sus patas. Solo estaban ahí, fijos en mí, como si supieran algo que yo no. «¿Todo bien?», preguntó Rodríguez, uno de mis compañeros, saliendo de su tienda. Levanté la mano indicándole que guardara silencio y señalé hacia el lugar donde había visto los ojos. Pero cuando miré de nuevo, ya no estaban. «¿Creí ver algo?», murmuré, tratando de sonar calmado. Rodríguez soltó una risa baja. «Tranquilo, hombre. Es la selva. Hay animales por todos lados. Mejor deja el café». Pero algo en mi interior me decía que aquello no era un animal cualquiera. No había ruido de hojas moviéndose, ni el destello de piel o pelaje que suele acompañar a los depredadores nocturnos. Solo esos ojos, tan inhumanos, tan conscientes. Al día siguiente, mientras patrullábamos, encontramos a un hombre mayor de la comunidad cercana. Su nombre era Don Ezequiel, un campesino de rostro curtido por el sol y la vida dura. Nos habló con cautela, como si cada palabra pudiera invocar algo que prefería mantener lejos. «¿Y ustedes qué vienen a buscar aquí?», preguntó, cruzando los brazos. «Información sobre los contrabandistas», respondió nuestro capitán con tono firme. «Nos dijeron que han estado moviendo mercancía por estas zonas». El viejo negó con la cabeza. «Ustedes no deberían estar aquí. Esta selva no es segura». Rodríguez, siempre escéptico, se burló. «¿Ah, sí? ¿Y qué tan peligrosa puede ser una selva?». Don Ezequiel lo miró con seriedad, ignorando el sarcasmo. «No es la selva, es lo que vive en ella». Insistimos para que explicara, pero solo dijo que algo antiguo y malo rondaba esas tierras. Un espíritu, un demonio, o algo que ningún hombre debería enfrentar.
Nos advirtió que no nos alejáramos del campamento por la noche y que, si escuchábamos un sonido extraño, no siguiéramos la dirección de donde provenía. Si los ojos lo encuentran, no habrá vuelta atrás. Fue lo último que dijo antes de irse. Esa misma noche, el ambiente en el campamento estaba tenso. Algunos se rieron de las historias de don Ezequiel, pero otros, como yo, no podíamos quitarnos de la mente sus palabras. Mientras nos turnábamos para la guardia, el viento empezó a soplar con fuerza, algo poco común en esa época del año. Fue durante el turno de Hernández cuando todo cambió. «¡Despierten!». Su voz cortó el silencio y todos salimos de nuestras tiendas con las armas listas. «¿Qué pasa?», preguntó el capitán. Hernández señaló hacia la selva. «Vi algo. Estaba ahí, justo entre esos árboles». Nos acercamos con cautela, iluminando el área con nuestras linternas. Al principio no vimos nada, solo vegetación densa y la bruma que empezaba a levantarse del suelo. Pero entonces lo escuchamos. Un gruñido bajo, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Rodríguez murmuró un insulto y apuntó su arma hacia la oscuridad. «¿Qué demonios fue eso?». Antes de que alguien pudiera responder, los ojos aparecieron de nuevo, esta vez más cerca, amarillos, brillantes y llenos de una maldad que era casi palpable. Se movían entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo como si nos estuvieran jugando una broma macabra. El capitán ordenó disparar, y el sonido de nuestras armas rompió la tranquilidad de la noche. Pero cuando las balas dejaron de volar, los ojos seguían ahí. Y esta vez nos dimos cuenta de algo que nos heló la sangre. Estaban más cerca. Pasamos el resto de la noche en alerta máxima, formando un perímetro alrededor del campamento. Nadie dormía, nadie hablaba. Solo escuchábamos, esperando el siguiente movimiento de lo que fuera que nos acechaba. En algún momento empezamos a escuchar pasos, lentos, pesados, como si algo enorme se estuviera moviendo alrededor de nosotros. Pero cada vez que iluminábamos con las linternas, no había nada. Era como si el sonido viniera de la nada, burlándose de nosotros. «Esto no es normal», murmuró Rodríguez, sudando a pesar del frío que había caído sobre la selva. Cuando finalmente llegó el amanecer, todos estábamos exhaustos, pero aliviados de ver la luz del sol. Sin embargo, algo no estaba bien. En el suelo, alrededor del campamento, había marcas de garras profundas, como si algo gigantesco hubiera estado caminando entre nosotros mientras dormíamos. Decidimos abandonar el campamento y regresar a la base. El capitán no quería arriesgar más vidas, y todos estábamos de acuerdo. Pero mientras desmontábamos nuestras tiendas, uno de nuestros hombres, Morales, desapareció. Lo buscamos por horas, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Finalmente, encontramos su rifle en el suelo, partido en dos como si fuera un simple palo. Cerca había más marcas de garras y un rastro de sangre que se perdía en la espesura. El capitán ordenó que regresáramos de inmediato, pero antes de que pudiéramos avanzar mucho, la criatura apareció. Era enorme, más grande que cualquier animal que hubiera visto en mi vida. Su piel era negra como la noche, y sus ojos, esos malditos ojos amarillos, nos miraban con un odio indescriptible. Disparamos todo lo que teníamos, pero no sirvió de nada. La bestia avanzaba, lenta pero implacable, mientras nuestras balas parecían atravesarla sin causarle daño. Uno a uno, mis compañeros cayeron, sus gritos mezclándose con el rugido de la criatura. Soy el único que regresó. No sé cómo logré escapar, pero cada noche revivo lo que pasó. No puedo olvidar esos ojos, ni el sonido de mis compañeros siendo arrastrados a la oscuridad. Intenté contar mi historia, pero nadie me cree. Dicen que fue un ataque de contrabandistas o que mi mente fue víctima del estrés. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni combatir. Y sé que, en algún lugar de la selva, esos ojos amarillos todavía están observando, esperando su próxima presa. Nos habían desplegado en un área que, según inteligencia, servía como escondite para un grupo de narcotraficantes. Reconocimiento, patrullaje, y si encontrábamos algo sospechoso, reportarlo para que llegaran refuerzos. El aire estaba cargado de humedad, como siempre pasa en la selva, y el calor nos aplastaba desde el amanecer. Sin embargo, ese lugar tenía algo que me ponía incómodo desde el primer día.
Uno de los veteranos, el cabo Morales, dijo que la zona estaba salada. Era el tipo de hombre que siempre encontraba algo que criticar, pero en esa ocasión lo vi serio, más de lo normal. «Este lugar no quiere que estemos aquí», murmuró mientras ajustaba su rifle. Nos reímos, aunque en el fondo sus palabras me dejaron pensando. La selva era diferente, cerrada, demasiado silenciosa. No había animales que se escucharan a lo lejos. Ni siquiera los grillos se atrevían a romper esa quietud. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un arroyo seco. Era nuestro tercer día en el terreno y empezaba a correr el rumor de que no encontraríamos nada. Esa tarde, mientras el sol se escondía, una niebla empezó a caer. Al principio parecía algo normal, pero conforme avanzaba la noche, se hizo más espesa. Una cosa era la neblina, pero esto era distinto. No era como la bruma de las montañas que todos habíamos visto antes. Esta era pesada, como si fuera un muro que te atrapaba. Y el olor, ese maldito olor. El primer comentario lo hizo Ortega, uno de los más jóvenes del grupo. ¿Huelen eso? Parece azufre. Al principio creí que era alguna broma, pero después de unos minutos lo sentí también. Era un olor penetrante, como si algo se estuviera pudriendo a nuestro alrededor. Nadie dijo nada más, pero pude notar que varios estaban inquietos. El sargento Hernández, un hombre acostumbrado a mantener la calma, ordenó a todos quedarse en sus tiendas y descansar. Es solo niebla, muchachos. El clima en esta zona está raro, pero no hay nada de qué preocuparse. Esa noche no pude dormir bien. Los sueños me llevaron a un lugar extraño, una especie de cueva oscura con paredes que parecían respirar. Podía escuchar algo arrastrándose en las sombras, algo grande, pero nunca llegué a verlo. Cuando desperté, sudando frío, noté que no era el único que había tenido una noche difícil. Ortega estaba sentado junto al fuego, temblando a pesar del calor. «¿Qué te pasa?», le pregunté, aunque sabía que algo no estaba bien. «No quiero estar aquí. Soñé con una sombra. No era humana, pero me hablaba». Me miró y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Intenté calmarlo, pero lo que más me inquietó fue que, cuando el resto del grupo despertó, la mayoría compartía historias similares. Pesadillas, voces, sensaciones extrañas. Era como si la niebla hubiera invadido nuestras mentes. El cabo Morales fue el primero en notar algo raro. «¿Y el perro?», preguntó. Teníamos un perro de rastreo con nosotros, un pastor belga entrenado para detectar explosivos y señales de presencia humana. Lo habíamos visto la noche anterior, descansando cerca de su guía, pero esa mañana no estaba por ningún lado. Buscamos por el campamento y los alrededores, llamándolo una y otra vez, pero no había rastro de él. «Esto no me gusta nada», murmuró Morales mientras recogía su rifle. El sargento Hernández intentó mantener el control, pero yo podía notar que estaba igual de preocupado que nosotros. Ordenó que nos preparáramos para movernos, pero la niebla seguía ahí, como una manta que no dejaba ver más allá de unos metros. El aire seguía oliendo a azufre. Durante el día tratamos de avanzar hacia un punto más alto, esperando que al alejarnos del campamento las cosas volvieran a la normalidad. Pero mientras más caminábamos, más parecía que estábamos atrapados en un laberinto sin salida. Los árboles altos y retorcidos parecían inclinarse hacia nosotros como si nos observaran. Ortega empezó a rezar en voz baja, algo que nunca había hecho antes. A pesar de las bromas que le hacíamos, nadie le pidió que se detuviera. «Hay algo ahí», dijo de pronto uno de los soldados que estaba a la retaguardia. Nos detuvimos en seco. Todos escuchamos, intentando captar algún sonido entre los murmullos del viento. Al principio no oí nada, pero después, poco a poco, algo llegó a mis oídos. Un susurro bajo, profundo, como si alguien estuviera hablando desde muy lejos. Miré al sargento, esperando que diera alguna orden, pero él estaba igual de paralizado que nosotros. La voz se hizo más fuerte, aunque nunca logramos entender lo que decía. Era como si hablara en un idioma que nuestros oídos no podían procesar. Ortega empezó a llorar. «Nos está llamando», balbuceó, señalando hacia el interior de la selva. Quise sacudirlo, decirle que se calmara, pero antes de que pudiera hacer nada, la niebla se movió. No sé cómo explicarlo, pero la niebla parecía tener vida propia. Comenzó a arremolinarse frente a nosotros, formando figuras que se desvanecían casi al instante.
Entonces lo vimos. Algo salió de entre los árboles, algo que no debería existir. Era alto, casi el doble que un hombre, y su cuerpo parecía hecho de sombras que se retorcían sin parar. No tenía rostro, pero podíamos sentir que nos estaba mirando. ¡Fuego, fuego!, gritó el sargento, rompiendo el hechizo que nos tenía paralizados. Todos abrimos fuego contra aquella cosa, pero las balas no parecían afectarla. La figura se desvaneció en la niebla, y por un momento pensamos que habíamos ganado. Pero entonces empezó el grito. Era el grito más horrible que he escuchado en mi vida. Un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. No era humano, pero tenía algo que te helaba la sangre, como si pudiera tocar las partes más profundas de tu ser. Ortega cayó al suelo, tapándose los oídos, y los demás no estábamos mucho mejor. Quería correr, pero mis piernas no respondían. De repente, el cabo Morales gritó algo que jamás olvidaré. No miren atrás. Pero era demasiado tarde. Uno de los soldados, un chico llamado Reyes, volteó justo cuando lo dijo. Lo vi caer de rodillas, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Corrí hacia él, pero cuando lo alcancé, ya estaba muerto. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror puro, y sus ojos estaban completamente negros. Logramos reagruparnos, aunque con varias bajas. Hernández ordenó la retirada inmediata, pero no fue tan simple como lo planeamos. La niebla nos seguía, y con ella, la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. En más de una ocasión, juraría que vi figuras moviéndose entre los árboles, pero cuando apuntaba mi rifle, no había nada. Ortega dejó de hablar por completo. Solo murmuraba oraciones, una y otra vez, mientras se aferraba a su crucifijo. Cuando finalmente salimos de la niebla, la mitad de nuestro grupo estaba muerto o desaparecido. Nunca encontramos el cuerpo del perro, ni explicamos lo que ocurrió esa noche. De regreso a la base, intentamos reportarlo, pero nadie nos creyó. Dicen que fue un episodio de estrés colectivo, algo causado por el ambiente hostil y la fatiga. Pero yo sé la verdad. No sé qué era esa cosa, ni por qué estaba ahí. Lo único que sé es que nunca deberíamos haber puesto un pie en ese lugar, y aunque ahora estoy lejos de la selva, cada vez que hay niebla, cierro las ventanas y trato de no respirar demasiado profundo, porque a veces, entre el aire húmedo, creo que puedo olerlo otra vez, ese maldito olor a azufre. Los primeros años en el servicio me curtieron. Aprendí a sobrevivir, a seguir órdenes, a suprimir el miedo. No éramos héroes como nos pintaban las películas, pero el orgullo de portar el uniforme te daba una fuerza que nunca habías sentido. No obstante, ninguna cantidad de entrenamiento, armas o valor pudo prepararme para lo que viví en Chiapas. Era una misión como cualquier otra, o eso nos dijeron. Había reportes de actividad sospechosa cerca de la frontera con Guatemala, algo relacionado con un grupo que traficaba armas y recursos robados. Nuestro pelotón, compuesto por 8 hombres, fue enviado a investigar. Nada fuera de lo común, al menos en el papel. Salimos temprano en la mañana, con la humedad del amanecer pegándose a nuestra piel. La selva estaba viva con sonidos. Pájaros, insectos, el crujir de ramas bajo nuestras botas. Llegamos a un pequeño asentamiento al caer la noche. Estaba vacío. Las casas eran de madera, con techos de lámina que parecían colapsar bajo su propio peso. El aire olía a humedad y descomposición, como si el lugar hubiera sido abandonado hacía meses. Sin embargo, algo no encajaba. Las fogatas estaban apagadas, pero las cenizas seguían calientes. Revisamos cada rincón, buscando pistas. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo. Alguien nos estaba observando. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando comenzamos a montar el campamento. Uno de mis compañeros, Ramírez, notó que el agua en su cantimplora estaba turbia, a pesar de haberla llenado esa misma mañana. No le dimos importancia. Debe ser suciedad de la selva, dijo el sargento mientras le daba un golpecito en el casco. Pero conforme avanzó la noche, el agua que recogíamos de los alrededores comenzó a cambiar. No importaba si era de los ríos o la lluvia que caía sin descanso, todo tenía el mismo sabor, salado, casi amargo. Esto no es normal,
murmuró Castillo, uno de los más jóvenes del grupo. Deja de pensar pendejadas, respondió el sargento. Pero ni siquiera él podía esconder su incomodidad. El cielo estaba negro como el carbón, sin luna, y la selva parecía haberse quedado en silencio. No había grillos ni el ruido de ramas rompiéndose. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre nuestras tiendas de campaña. Fue durante mi turno de guardia que la vi por primera vez. Estaba sentado bajo un árbol, con el rifle en las piernas y los ojos fijos en la penumbra. Entonces, algo se movió, una sombra entre las sombras. Al principio pensé que era un animal, pero la forma era demasiado humana. Me levanté, levantando el arma. ¿Quién anda ahí? Srenia. No hubo respuesta. ¿Todo bien? Component Placement, preguntó Ramírez desde su tienda. Sí, creo que fue un mapache o algo, respondí, tratando de sonar tranquilo. Pero mentía. Lo que vi no era un mapache, era una mujer. A la mañana siguiente le conté al sargento. Me miró con una mezcla de burla y preocupación. «Estás cansado», dijo. «La selva juega con tu cabeza. Enfócate en la misión». Sin embargo, no fui el único que tuvo una experiencia extraña esa noche. Castillo dijo que escuchó pasos alrededor de su tienda, pero cuando salió a revisar, no había nadie. Y Ramírez, que solía ser el bromista del grupo, amaneció pálido, con los ojos hinchados de no haber dormido. El segundo día fue peor. Seguimos explorando el asentamiento, buscando algún rastro del grupo que debíamos encontrar. Las pistas eran escasas, huellas que desaparecían en la maleza, un par de mochilas abandonadas con ropa vieja. Pero algo nos llevó a un claro en medio de la selva. Allí, el aire era más denso, casi irrespirable. Había una especie de altar hecho con ramas y piedras. Encima, un muñeco tallado en madera, con ojos negros y una mueca que parecía burlarse de nosotros. El sargento lo pateó, haciendo que cayera al suelo. «No tenemos tiempo para estas mamadas», dijo con desprecio. Pero yo sentí un escalofrío recorrerme. Algo en ese lugar no estaba bien. Esa noche, la lluvia se intensificó. Las gotas caían con fuerza, golpeando el techo de las tiendas como si fueran piedras. Pero cuando intentamos recolectar agua, descubrimos que ya no era solo salada. Ahora era roja, como sangre diluida. «Esto no puede ser posible», dijo Ramírez, su voz temblando. «Es como si la selva estuviera llorando». «Tranquilos», ordenó el sargento, aunque ni siquiera él parecía convencido. «Es algún tipo de contaminación en el agua. No pierdan la cabeza». El tercer día fue cuando todo se desmoronó. Al amanecer, Castillo no estaba en su tienda. Su rifle y sus botas seguían allí, pero él había desaparecido. Lo buscamos por horas, gritando su nombre mientras nos adentrábamos más en la selva. Finalmente lo encontramos. Estaba de rodillas frente al altar que habíamos visto el día anterior. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no pudiera vernos. En sus manos sostenía el muñeco tallado, apretándolo contra su pecho. «¡Castillo!», logró gritar mientras corría hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, comenzó a reír. Era una risa baja, casi inaudible al principio, pero luego se volvió más fuerte, más aguda. «Ya viene», dijo con una voz que no parecía suya. «Ella viene por nosotros». Intentamos moverlo, sacarlo de ahí, pero era como si estuviera pegado al suelo. Y entonces, de la nada, empezó a llorar sangre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su risa se apagaba. Fue Ramírez quien lo vio primero. La mujer estaba parada a pocos metros, envuelta en un vestido negro que parecía flotar. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Disparamos. No sé cuántos disparos hicimos, pero no sirvió de nada. Cuando la figura desapareció, Castillo ya no respiraba. Decidimos abandonar la misión. El sargento, que siempre había sido un hombre firme, ahora parecía un anciano derrotado. Nos movimos rápido, pero la selva parecía interminable. Las horas se mezclaron, y la lluvia nunca cesó. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo quisiera tragarnos. La última noche en la selva fue la peor. Perdimos a 2 más, uno tras otro, y el último recuerdo que tengo es el sonido de sus gritos mientras eran arrastrados por algo que no pude ver. Al final, solo quedamos 2. Cuando finalmente encontramos un camino de regreso, ya no éramos los mismos. Había algo roto en nosotros, algo que nunca se pudo reparar.
Los reportes oficiales hablaron de bajas en combate y condiciones adversas. Nadie creyó nuestra historia, pero yo sé lo que vi, y cada vez que llueve siento el mismo olor salado en el aire, la misma textura espesa en el agua, como lágrimas. Dicen que el primer error de un soldado es creer que todo puede explicarse. Yo pensaba igual, hasta esa noche en la Sierra de Guerrero. Era un operativo más, una misión sencilla: patrullar un terreno rocoso y asegurar que no hubiera presencia de grupos armados. Lo que encontramos fue algo completamente distinto, algo que ni el entrenamiento ni las balas podían enfrentar. Habíamos llegado a un área conocida como las Rocas del Silencio, una formación natural que se extendía por varios kilómetros. Al caer la noche, el lugar adquiría una atmósfera pesada, como si el mismo aire estuviera cargado con algo que no podíamos ver. Nuestro jefe nos había advertido que había reportes de actividad sospechosa en la zona, fogatas a la distancia, ruidos extraños, y según los lugareños, cosas que no se debían molestar. Todos lo tomamos a la ligera, como siempre. Los rumores eran comunes en esos lugares apartados, y nosotros teníamos trabajo que hacer. Eran cerca de las 10 de la noche cuando ocurrió algo extraño. Estábamos avanzando en fila, iluminando el camino con nuestras linternas, cuando uno de mis compañeros, Ramírez, se detuvo en seco. Señaló hacia adelante, donde a lo lejos, una figura humana estaba sentada sobre una formación rocosa. ¿Alguien más lo ve?, preguntó en voz baja, con un tono que no era propio de él. Todos giramos hacia donde apuntaba. Efectivamente, ahí estaba, una silueta inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. Desde esa distancia no podíamos distinguir sus rasgos, pero parecía ser un hombre. ¿Será uno de los civiles?, pregunté. Es muy tarde para que alguien ande por aquí, respondió nuestro jefe. Decidimos acercarnos con cautela. Mientras avanzábamos, noté que el aire se volvía más frío. No era un descenso natural de temperatura, era algo más pesado. Cuando estábamos a unos 30 metros, la figura se levantó lentamente. No corrió, no mostró miedo. Simplemente caminó hacia otra formación rocosa y se sentó de nuevo. «Está jugando con nosotros», dijo Martínez, otro de los muchachos. «No nos precipitemos. Tal vez no entiende quiénes somos», ordenó el jefe. Pero había algo en la forma en que se movía esa figura que me hizo sentir incómodo. Sus movimientos no eran torpes ni apurados, pero tampoco parecían del todo humanos. Seguimos avanzando, intentando acorralarlo, pero cada vez que creíamos estar cerca, el hombre se deslizaba hacia otra roca. Era como si supiera exactamente cómo evadirnos, cómo mantenernos justo al borde de alcanzarlo, pero nunca lo suficiente. En un momento Ramírez perdió la paciencia. «Oye, identifícate», gritó. El eco de su voz resonó entre las rocas, pero la figura no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza como si nos estuviera escuchando, y luego desapareció detrás de otra formación. «Esto no tiene sentido», dije, intentando mantener la calma. Nuestro jefe finalmente dio la orden de rodear el área. Nos dividimos en parejas y comenzamos a buscar al extraño. La noche estaba cada vez más oscura y las linternas parecían iluminar menos de lo normal. Martínez y yo avanzamos hacia una zona más elevada, mientras los demás cubrían los alrededores. De pronto escuchamos un grito. Era Ramírez. Corrimos hacia su dirección y lo encontramos de pie, pálido, apuntando su rifle hacia un punto vacío. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Lo vi, estaba frente a mí, pero no tenía cara», balbuceó. Nos miramos confundidos. Intentamos tranquilizarlo, pero su expresión era de puro terror. «¿Cómo que no tenía cara?», preguntó el jefe, que había llegado corriendo con los demás. «No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel lisa, como una máscara», explicó Ramírez con la voz quebrada. El ambiente cambió en ese momento. Ya no era una misión. Ya no éramos soldados buscando a un civil perdido. Algo más estaba pasando, algo que no entendíamos. Decidimos reagruparnos y regresar al punto de inicio. Sin embargo, antes de que pudiéramos movernos, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Estaba de pie sobre una roca, mirando directamente hacia nosotros. «Alto ahí», gritó el jefe apuntándole con su rifle. Esta vez el hombre habló.
Su voz era baja pero clara, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. No deberían estar aquí. No se movió, no mostró ninguna emoción. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. ¿Quién eres?, preguntó el jefe. No importa quién soy, lo que importa es que se vayan antes de que sea tarde, respondió. Su tono era seco, sin rastro de súplica o amenaza, pero las palabras tenían un peso que no podía ignorar. El jefe decidió no arriesgarse más. Ordenó la retirada inmediata, pero justo cuando comenzamos a retroceder, escuchamos un sonido extraño. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir del suelo. La figura desapareció frente a nuestros ojos, como si nunca hubiera estado ahí. En su lugar, el aire se llenó de un olor nauseabundo, como carne quemada mezclada con tierra mojada. Esa noche, logramos regresar al campamento, pero ninguno de nosotros pudo dormir. Ramírez no dejó de temblar, y Martínez no dijo una sola palabra en todo el camino de regreso. Al día siguiente, informamos lo sucedido, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que seguramente era un civil jugando una broma, o que el cansancio nos había hecho imaginar cosas. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa figura en las rocas, moviéndose más lejos cada vez que intento acercarme. Desde esa noche, he aprendido que no todo en la vida tiene una explicación, y que hay lugares donde los soldados no deberían pisar. 5 hombres con armas al hombro y mochilas pesadas, moviéndonos en fila entre la maleza. Habíamos escuchado rumores de actividades inusuales en una aldea abandonada conocida como La Esperanza, situada cerca de un río que cruzaba la selva. El capitán nos dijo que los habitantes habían dejado el lugar años atrás, pero algunas luces extrañas habían sido reportadas en los últimos días. «Esto seguro es algún grupo que quiere establecerse ahí», dijo Ruiz, el más joven del equipo, tratando de romper el silencio mientras apartaba una rama. «Lo que sea, terminamos el reconocimiento y nos largamos», respondió Gálvez, un veterano curtido que había visto más combates que todos nosotros juntos. Siempre hablaba con un tono seco, pero era alguien en quien confiabas tu vida sin dudar. Nos tomó unas 3 horas llegar al perímetro de la aldea. El lugar estaba tan en silencio que hasta el canto de los grillos parecía ausente. Las casas eran pocas, hechas de madera podrida y techos de palma derruidos. Todo estaba cubierto de maleza, como si la selva hubiera decidido reclamar lo que alguna vez fue suyo. «Revisen en parejas», ordenó el capitán. «Tú y Ruiz vayan hacia el norte, Gálvez y Sánchez el sur. Yo cubro este punto y la entrada». Ruiz y yo avanzamos lentamente, iluminando con nuestras linternas las sombras alargadas que las ramas proyectaban. Había un hedor extraño en el aire, algo que no podía identificar, pero que hacía que mi estómago se revolviera. No encontré nada fuera de lo común hasta que vi a Ruiz detenerse de golpe. «¿Viste eso?», preguntó en voz baja, señalando hacia un claro entre los árboles. «No hay nada, hombre», le respondí, pero la verdad es que yo también lo había visto. Un destello, como si alguien hubiera encendido una linterna por un instante y luego la apagara. Decidimos investigar. Caminamos en dirección a donde apareció la luz, pero tras unos minutos, el paisaje comenzó a parecer extraño. Era como si estuviéramos dando vueltas en el mismo lugar. Vi una raíz enorme que pasamos al principio, o al menos eso pensé. Ruiz también lo notó. «¿No acabamos de pasar por aquí?», dijo con el rostro empapado en sudor. «No lo sé. Mantente alerta». De repente, escuchamos el ruido de ramas crujir detrás de nosotros. Apuntamos nuestras armas hacia el sonido, pero no había nada. Solo el silencio. Entonces volvió a aparecer la luz, esta vez más brillante y cercana. No podíamos ignorarla. La seguimos con más decisión, pero cuanto más caminábamos, más parecía alejarnos. Después de unos minutos, escuchamos un grito lejano, un grito de alguien que no estaba en nuestro equipo. Era agudo, desesperado, y no se parecía al de ningún animal que hubiera escuchado antes. Ruiz me miró con los ojos abiertos de par en par. «Eso no suena bien. Debemos regresar con el equipo», dijo, pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad o el instinto de que abandonar esa luz sería un error. «Espera», le dije. «Vamos a acercarnos un poco más». Ruiz vaciló, pero me siguió. La luz nos llevó a un claro en el bosque, donde nos encontramos con algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Había una especie de círculo en el suelo,
marcado con símbolos que no entendíamos, y en el centro, un objeto metálico que emitía un resplandor blanco. No parecía hecho por manos humanas. La temperatura cambió de repente. El aire era helado, como si hubiéramos cruzado a otro lugar. «¿Qué es eso?», murmuró Ruiz, dando un paso atrás. «Ni idea», respondí, pero no pude apartar la vista del objeto. Entonces, el grito volvió, más fuerte esta vez, pero no venía de ninguna dirección específica. Era como si estuviera en nuestras cabezas. De pronto, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. Ruiz cayó de rodillas, jadeando, y su linterna se apagó. Todo se volvió oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté estaba solo en el claro. Ruiz había desaparecido. Llamé por radio al equipo, pero solo obtuve estática. No había señales de mis compañeros ni del capitán. La selva, que normalmente estaba llena de sonidos, ahora era un vacío sepulcral. Me levanté tambaleándome y comencé a caminar de regreso hacia la aldea. Mi brújula giraba sin sentido, y las raíces parecían salir de la tierra para atraparme. Cada paso que daba, sentía que algo o alguien me observaba desde las sombras. Cuando finalmente llegué al punto de reunión, el resto del equipo estaba allí, pero algo andaba mal. Galvez tenía una mirada perdida, como si hubiera visto algo que no podía comprender. El capitán estaba pálido, con la radio rota en las manos. «¿Dónde está Ruiz?», preguntó el capitán, pero no supe qué responder. Apenas podía hablar. «Se quedó... no sé dónde», balbuceé. El capitán no insistió. Parecía saber que algo más grande estaba ocurriendo. Decidió que debíamos abandonar la misión y regresar al campamento principal. Mientras caminábamos, nadie dijo una palabra. La luz apareció una vez más entre los árboles, pero esta vez, ninguno de nosotros se atrevió a seguirla. Cuando finalmente salimos de la selva, intentamos explicar lo sucedido, pero nuestros superiores no quisieron escucharnos. Ruiz fue declarado desaparecido en acción, y el incidente se archivó como un desafortunado accidente. Sin embargo, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. A veces, por las noches, cuando cierro los ojos, veo esa luz. Y en mis sueños, escucho los gritos. No sé qué encontramos en aquella selva, pero una cosa es segura: hay lugares en este mundo donde no deberíamos poner un pie, lugares que no nos pertenecen,